Ya son las 16:03. El tema programado por el departamento es neumopatías y embarazo. Ya, vamos a empezar nuestro tema. Voy a estar con pantalla pequeña hasta que de repente uno o dos más ingresen. Son 16:04, hasta 16:05 vamos a esperar, ¿ya? Eh, la pregunta de rigor es que si el embarazo produce cambios en el sistema respiratorio, ¿producirá? Y si sí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Y repercute el embarazo si la paciente tiene una patología de base en el pulmón, repercute el embarazo. Y a la inversa, ¿no? La patología del pulmón repercute en el embarazo, en el feto y en la placenta. Ese es el tema de hoy día, niños, ¿ya? Ese es el tema que vamos a desarrollar. Es un poco árido el tema porque está más allá de la obstetricia. Incursiona pues en el terreno de la medicina interna. Y como podrán ver ustedes, como podrán darse cuenta, no siempre la paciente hace, si tiene una patología pulmonar, no planifica su embarazo. Eso es en nuestra sociedad. En sociedades un poco más organizadas, de mejor nivel cultural, organizan su embarazo, planifican. Si tienen una patología en el pulmón o en el corazón o endocrino, lo que ustedes van a ver y van a tener que ayudar a solucionar es la mujer que no programa, no programa. Ellas se embarazan en una fiesta, una noche de chupa, un matrimonio, van ebrios de licor y de placer, conciben un hijo, ¿no? Y con todas las consecuencias, no siempre miden, no miden. Y ese es el nivel cultural que vamos a nosotros manejar, ¿ya? El audio está bueno, ¿alguien me podría responder? Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir a la pantalla completa. Y lo que decíamos, ¿no? La patología pulmonar repercute en el embarazo, en el feto, o en la placenta, o en los tres. A ver, ¿alguien más quiere ingresar? Le vamos a permitir. Muy bien. Maribel, eres la última en ingresar a las 16:06. Muy bien. Entonces decíamos, chicos, que veremos cómo el embarazo influencia sobre el pulmón y patología pulmonar, cómo influencia en el desarrollo del embarazo, ¿ya? Pues evidentemente hay cambios en el sistema respiratorio cuando hay embarazo. Eh, Esos cambios son fisiológicos y anatómicos, ¿ya? Son adaptativos ambos. Es que tiene que cambiar el sistema respiratorio y todo, casi todo cambia en el embarazo. En el pulmón, exactamente, en el sistema respiratorio, son para satisfacer nuevas demandas que el organismo femenino, el organismo de la mujer, va a requerir porque hay un bebé que está en formación. Les decía que es anatómico y funcional este cambio, esta alteración. Y si hablamos de cambios anatómicos, debemos decir que, por ejemplo, el tórax tiene que adaptarse para permitir acomodar al útero gestante. Así, por ejemplo, el ángulo subcostal, que tiene más o menos 68,5 grados, tiene que aumentar, ampliarse hasta 133,5. Esto sobre todo en el tercer trimestre. Y la circunferencia torácica, que tiene una medida, tiene que aumentar unos 2 centímetros más en comparación al estado pregestacional. En resumen, aumenta eh, también hasta el diafragma, como vamos a ver ahorita acá, ¿ya? Y el ángulo también, como decía. El diafragma, como dice acá, y pueden leerlo, también tiene que sufrir unos 4 a 5 centímetros de modificación. Prácticamente se eleva, ¿ya? Porque un útero grávido está comprimiendo unas vísceras, quienes a su vez están comprimiendo al diafragma. Y el pico máximo de esta suspensión del diafragma hacia arriba
se observa a las 37 semanas. Y esto se sabe que está relacionado con la relaxina, una hormona secretada por la placenta, ¿ya? Eso es importante saberlo. Los cambios fisiológicos, por el contrario, son como los que siguen, ¿ya? Y todos están monitorizados por la progesterona, ¿ya? Quien se va incrementando, como bien lo saben ustedes, por secreción placentaria. La progesterona estimula el centro respiratorio, chicas, ¿ya? Estimula el centro respiratorio, o sea, le permite respirar con más frecuencia y da como resultado una hiperventilación con una baja de la presión del anhídrido carbónico, que por ejemplo de 40 milímetros de mercurio desciende a 31, ¿ya? Y como el CO2 es ácido, ligeramente ácido, la sangre se va a alcalinizar, ¿sí? Y aumenta el pH, como pueden ver, como van a poder ver más adelante, ¿ya? Y la presión de oxígeno, ¿qué pasa? También está más o menos rondando los 100 a 105 milímetros de mercurio. Hay un ligero incremento. El CO2 hace un incremento del pH, como les decía, de 740 a 743, 746. O sea, se alcaliniza un tanto la sangre y tiene que ser compensado por el riñón, ¿no? Por otra parte, el volumen residual y la capacidad residual funcional, porque ese diafragma que va subiendo va a disminuir el volumen residual y la capacidad, ¿no? De modo que la reserva de oxígeno per se disminuye. Y sumado esto al aumento en el consumo, hay un incremento en el consumo de oxígeno de un 20 a un 35%, hace que la embarazada sea extremadamente sensible a la hipoxia. Se va comprendiendo, ¿verdad? Fíjense cómo los cambios fisiológicos y los anatómicos hacen que la mujer gestante esté muy sensible a la hipoxia. Por esto las mujeres grávidas toleran muy mal la enfermedad pulmonar. Trastornos pulmonares se encuentran con frecuencia durante el embarazo. Lo que vamos a hacer a continuación es revisar a las más frecuentes, por ejemplo, el asma, ¿ya? El asma, un poco vamos a hablar de la bronquitis aguda, de la neumonía, de la tuberculosis, sarcoidosis, le vamos a nombrar rápidamente, la fibrosis quística y el edema agudo de pulmón y el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Estas son las patologías que vamos a revisar que concurren con una mujer embarazada. Asma, muy frecuente en jóvenes, es probablemente la más frecuente de las patologías y tiene una prevalencia de hasta el 8% en las jóvenes. Como recuerdan ustedes, el asma es un síndrome inflamatorio crónico de las vías respiratorias, ¿sí? Se caracteriza porque hay una obstrucción reversible de las vías respiratorias que está caracterizado por contracción muscular, por una parte, congestión vascular, por otra, y se secreta un moco espeso y además tiene un edema en la mucosa bronquial, ¿no? O sea, todos estos fenómenos concurren para que haya una obstrucción en menor o en mayor grado, pero que es reversible en la mujer, ¿no? En la mujer gestante en este caso. Esto se debe a una hiperreactividad, ¿no? En la mujer, a estímulos tales como irritantes suspendidos en el aire, pues infecciones virales, aspirina, el aire frío, el ejercicio, el tabaco y otros, ¿sí? Con estos contaminantes, pues, o estos fármacos, más probable que le hagas una crisis asmática a una mujer y tiene otra repercusión durante el embarazo. Bien recuerdan ustedes que existe una infiltración de eosinófilos, mastocitos, linfocitos T en ese conjunto de la mucosa que generan inflamación. Inflamación que es dada gracias a que se libera histamina, leucotrienos, prostaglandinas, citocinas
inmunoglobulina C y otras moléculas inflamatorias. Lo que quisiera que lo vean acá, a ver, mi puntero láser, ¿dónde estás? Esta. Fíjense, prostaglandinas, ¿ya? Prostaglandinas. Los médicos usamos prostaglandinas muchas veces y el trabajo de parto también implica la liberación de prostaglandinas. Estas prostaglandinas, fíjense, noten que si pueden incrementar una crisis asmática. Pónganle atención a las prostaglandinas. Muy bien. Los síntomas, como en la no gravedad, también se clasifican como leve, intermitente, leve, moderado y grave. ¿Ya? Por ejemplo, decimos grave cuando los síntomas se presentan durante todo el día. Y leve 2 días a la semana. Comparen esto nomás, este y este, ¿ya? O intermitente, vamos a comparar con intermitente el grave, ¿ya? Menos de 2 días a la semana, 1 o 2, pero menos de 2 generalmente, en cuanto a los síntomas. Y grave todo el día. Intermitente, el asma, serán cuando le permite despertar durante la noche 2 días al mes. Intermitente. Leve, 1 cada semana. El grave, fíjense, a menudo 7 por semana, casi cada noche, todas las noches. Permite el uso de beta agonistas, tiene que usar agonistas beta, pues menos de 2 días a la semana, en el leve, digo en el intermitente, y en el grave, fíjense, varias veces al día. Relacionado con la actividad de la mujer, su actividad normal, el intermitente no limita nada, no tiene ninguna limitación. En cambio, en el grave está muy limitado. Vean que ahí adentro hay un bebé, hay un niño que se está gestando un cuerpo que le va a permitir, dependiente de la calidad de su formación, todo el resto de su vida, 70, 80 años, va a repercutir todo lo que está pasando aquí adentro en estos 9 meses. La función pulmonar, con estos valores, con estas medidas, con estos criterios de medida de la respiración, pues está más del 80% normal y aquí menos del 60%. ¿Sí? Esto es lo que debe preocupar, chicos, el grave, ¿ya? El grave, desde el moderado al grave. Eso es lo que debemos valorar. Es bueno con estos criterios evaluar cuando tengan la visita de una mujer asmática, clasificarle asma, sí, pero leve, moderado o grave. Si es todos los días, todas las noches, despierta, usa medicamentos pues relajantes todos los días, varias veces al día, y le limita su actividad física, pues mucho le limita, lo van a tener que clasificar como asma grave. ¿Cuáles son los efectos del embarazo? El embarazo, ¿cómo repercute en el asma? A los leves los ocasiona exacerbaciones en un 13% y 2,3 se van a internar de ellas. En el asma moderado se dobla, el 26% va a tener exacerbaciones y se van a internar 7 de ellas, de 100. En el severo, fíjense, el embarazo exacerba y le lleva un 52% de exacerbaciones, un incremento del 52%, y tienen que internarse un 27%. En el parto puede haber 20% de exacerbaciones a su vez durante el trabajo de parto. Y esto implica tener
tomar medidas preventivas que voy a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Y si se hace cesárea, más todavía que el parto ocasiona exacerbaciones, ¿ya? No se conoce muy bien por qué, pero en la cesárea un poco más de incremento de exacerbaciones. En resumen, el embarazo incrementa la sintomatología del asma en episodios, en exacerbaciones, ¿ya? Sea leve, moderado, severo, o ya esté en parto, o ya sea en cesárea, en cualquier momento exacerba. O sea, tiene una repercusión negativa el embarazo sobre el asma. Está claro, ¿verdad? Y el asma, ¿cómo repercute en el embarazo, el asma? Ahora, ¿cómo le afecta a la placenta y al bebé? Bueno, aunque los resultados mejoraron los últimos 20 años, se puede decir que gracias a esta mejoría, los casos leves a moderados tienen excelentes resultados. Pero por favor, digan, y si tienen hermanas o primas o amigas que tienen asma, planifiquen su embarazo, ¿sí? Planifiquen. Que no lo hagan así, porque sí, ¿ya? Que tiene mejores resultados si está planificado, ¿ya? En cambio, los graves tienen malos resultados, como que abortos se incrementa, preeclampsia tienen más riesgo, parto pretérmino se presenta con más frecuencia, y eso es sobre el embarazo. Y sobre el feto, bueno, el feto puede sufrir hipoxia durante la gestación y durante el trabajo de parto. Su reserva de oxígeno está disminuido y toleran muy mal el trabajo de parto. Y además tienen o presentan restricción de crecimiento intrauterino. Y esto no es nada recomendable, chicos, ¿ya? Chicas, no es recomendable. No es bueno que los bebés nazcan menos de 3.000. No es bueno para nada. Peor si es menos de 2.900. No es bueno para nada, porque ocasionamos una reprogramación metabólica para estos bebés. Alégrense si sus bebés pesan 3.200, 3.400, 3.500, 3.600, lindo. Pero tampoco que pesen 4 kilos, 4.200, ¿ya? No sé quién quiere ingresar, ¿les dejamos ingresar? A ver, vamos a ser compasivos, ¿ya? A estas horas, ¿quién quiere ingresar? Oye, Rocío, Mabel, un poco más y ya en la clausura ingresas. Sé más puntual, hija. Muy bien. ¿Dónde estás, puntero? Aquí, puntero. Entonces, los bebés restringidos puede verse con más frecuencia en mujeres asmáticas. Pero si una mujer es asmática, quiere embarazarse y lo programa, y muy bien, pese a todas las medidas, se embaraza y tiene un bebé restringido después de todas las medidas, ni modo, ¿sí? Ni modo. Debe embarazar. Debe embarazarse una mujer asmática, sí tiene que hacer, pero mejor si es programado, insisto, ¿ya? Afortunadamente, los antiasmáticos más usados no son nocivos para el bebé. Eso está claro. El tratamiento del asma se basa en 4 principios, ¿ya? Hay que educar a la paciente, ¿sí? Debe tratarse el asma y evaluar su repercusión en el embarazo. Ya, hay que notificar, mira, tu bebé tiene estos riesgos, ¿no? Tú también. Y no se olviden que el leve, el moderado, el grave en el parto o en la cesárea va a empeorar por el embarazo. Eso lo tenemos que tener bien claro. Factores precipitantes como el frío, la aspirina, las infecciones virales, el tabaco, los contaminantes deben ser evitados en una mujer asmática. Si tiene una pareja fumatérica, deja de fumar. O si va a fumar, un otro fuera de casa. Sí, debe evitar el resfrío común en el invierno, ¿no? O también ahora se presenta en todo momento. Antes de que se embarace o si se ha embarazado, ¿cómo está la función pulmonar? Eso es importante, evaluar. Y tendrá que hacerse una interconsulta con neumología. Sí, generalmente ya vienen medicadas y con visita del neumólogo. Y nos corresponde a los obstetras evaluar el bienestar fetal.
¿ya? Y el tratamiento farmacológico, pues ya lo saben ustedes, agonistas beta, corticoides, solucionan la broncoconstricción, perdón, y también la inflamación. Alternativas como la teofilina y beclometasona están en el arsenal terapéutico. Y como ya les he indicado, ¿qué se llama? Los antiasmáticos no son nocivos para el feto de manera general. Muy bien. El tratamiento es igual que a toda paciente asmática no embarazada, hidratación para ayudar a eliminar las secreciones, y si está internada hay que darle siempre oxígeno suplementario en el trabajo de parto, procurando mantener una presión de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio y una saturación de 95% o más. Eso es importante. El feto no tiene problemas cuando la saturación, y eso es lo que van a hacer ustedes, van a ponerle el oxímetro de pulso y van a ver la saturación, y es bueno que esté en 95% o más. Y cuando es así no le afecta al bebé. Hay que, pues, en los hospitales tenemos, en el tercer nivel se maneja esto, no se maneja en primer nivel ni en segundo nivel. Hay que hacer pruebas de función pulmonar y eso se lo dejamos al neumólogo. Él viene a ver cómo está la función pulmonar, ¿sí? Y nosotros nos encargamos de evaluar si el feto tiene hipoxia y restricción de crecimiento. No sé quién quiere ingresar, que oye, Nelly Solís, más puntual tienes que ser, niña. Muy bien. Fármacos, betagonistas, terbutalina, albuterol, isoetarina, adrenalina, son medicamentos que se pueden usar, ¿ya? Vía oral o inhalación. Corticoides, usar sí, como metilprednisolona, hidrocortisona o prednisona, ¿ya? Son los más inocuos. Sí, usamos mucho en otros procesos inflamatorios, sobre todo prednisona, y no es tan perjudicial para el embarazo. Y si tiene un estado asmático, o sea que después de 30 a 60 minutos de tratamiento no tienes respuesta, esto puede ir a cuidados intensivos, ¿ya? Con orointubación. ¿Y dónde hay cuidados intensivos para una mujer asmática, embarazada? Solo la maternidad de Germán Urquidi. La caja tiene también su cuidado, su terapia intensiva, la petrolera igual, pero en el sistema público donde van a ustedes a hacer su internado, solo el Germán Urquidi. Si el médico que está en Quillacollo, o en el Hospital Cochabamba, o en Punata, o en qué sé yo, en Sacaba, o en el Chapare, se está animando a dar un parto en esos hospitales, díganle, doctor, puede tener estas pacientes crisis que pueden ameritar terapia intensiva y usted no lo tiene acá. Así que un día o 2 días antes del trabajo de parto, cuando está en la fase latente, bueno, que llamamos pródromos Urquidi, ¿ya? Y nosotros lo vamos a recibir y va a ser muy bienvenido. Para estas cosas está nuestro hospital Germán Urquidi. Ahora estoy trabajando yo allá y son muy bienvenidas el señor, ¿sí? Y lo que les decía queridos estudiantes, el parto, fíjense, durante el parto hay crisis y por eso debemos dar, aunque antes de que se presente la crisis, y si no se presenta mejor, debemos dar hidrocortisona durante y después del parto, 100 miligramos endovenoso, ¿ya? Si viniera en expulsivo y usted está en punata y la paciente es asmática y viene en expulsivo, no hay otra, hay que tenerla ya. No es recomendable, pero póngale 100 miligramos de hidrocortisona. Van a ser lo mejor por esa mujer y por ese niño. Y lo que les decía, ¿no? Prostaglandinas, pónganle atención, histamina, prostaglandina, F2 alfa, no usar. Metergin se llama esto, lo que van a encontrar en las farmacias de los hospitales. No usar. Metergin, no. Prostaglandinas, no. No usar. Tiene óbito fetal. Hay que dar prostaglandina, sí, pero no de. Mande al tercer nivel. Nosotros sabemos qué vamos a hacer allá. Cómo vamos a madurar el cuello, ya vamos a ver nosotros. ¿Por qué? Porque producen broncoconstricción en ambos y empeora la situación. Ya empeora.
Muy bien, eso es con asma, niñas. Es la parte más larga de nuestra presentación. Ahora, la bronquitis, una diapositiva, es una infección de las vías respiratorias con tos, pero no hay neumonía, ¿sí? Es frecuente en el invierno y en este tiempo siempre son virales, como la influenza A, la B, para influenza, el virus sincitial, coronavirus, otros coronavirus, no el COVID-19, ¿ya? Otros coronavirus, pero también ahora este infame coronavirus que la semana anterior ha matado con insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria, dos pacientes, viernes y sábado, en mi querido hospital, murieron dos mujeres, ambas provenientes del Chapare, en la tierra de nadie, donde no usan barbijos y vienen obligatoriamente a ocupar nuestra terapia intensiva. Así es el sistema público. Aquí en Cochabamba, un familiar de un cochabambino puede estar necesitando terapia intensiva y tienen preferencia porque estamos con el gobierno del Chapare. ¿Sí? Bueno, y hemos dado una recomendación que por favor usen barbijos en el Chapare, usen. Yo estuve hace unos 2, 3 meses allá y no se usaban barbijos, no se usaban. Y vienen a cuidar nuestra terapia intensiva, vienen a ocupar. Bueno, pues mata también, eso es el mensaje, ¿no? La mujer embarazada, murieron dos este fin de semana con insuficiencia respiratoria los dos. Bueno, si no es COVID-19, el tratamiento es solo sintomático y no está indicado a antibióticos. Muy bien, aparte de eso, neumonía. Igual que en la no gestante, se reconoce una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía hospitalaria, ¿ya? Y pues para los gringos hay una neumonía relacionada con el respirador, ¿ya? Pero para nosotros hospitalaria adquirida en la comunidad, extrahospitalaria. Esta extrahospitalaria, bien recuerdan ustedes que son bacterianas y virales, ¿no es cierto? Se puede sacar una radiografía si tiene una neumonía. ¿Se puede sacar una radiografía de tórax? Sí se puede. No le produce nada al bebé una placa de tórax. No le produce, se debe sacar. ¿Ya? Una, dos, cinco no le va a producir nada. Tengan plena certeza de eso. ¿Cuánto lo afectaría? 150 placas, 150 radiografías. Pero obvio que si está embarazada y necesitamos una placa de tórax o dos, hay que sacarlo. Pero también hay que cubrirle la parte abdominal, ¿no es cierto? Pero aunque no lo cubramos, no le va a producir nada al bebé. Pero obvio, pues le cubriremos. Sabemos que no lo va a producir, pero no le haremos pues nada, ¿sí? Hay que cubrirlo, hay que proteger ese abdomen, ¿ya? Se debe tomar una placa. No se me van a olvidar. La neumonía bacteriana, fíjense, no incrementa en el embarazo no incrementa los casos de neumonía, ¿sí? Pero ¿cuál es la fisiopatología de todo esto? Es pues como en neumonía, en neumología lo llevaron, ¿no? La microbiota normal de las vías respiratorias, como el estreptococo, neumonía E, el hemófilos, la legionela, el neumococo y los micoplasmas, que son pues la microbiota de las vías aéreas, ante alteraciones de las defensas por virus, por tabaco, por alcohol, por VIH o en el asma y otras, esta microbiota ante esta situación puede ocasionar neumonía. Puede ocasionar neumonía. El diagnóstico lo hacemos porque tiene disnea, tos, producción de esputo, dolor pleural, retroesternal, malestar general con leucocitos, rayos X de tórax, que muestra una imagen de condensación. ¿Sí? Pedimos una valoración con neumología. Ahora ya no somos todólogos, chicos, ¿ya? No somos todólogos. Por ejemplo, en mi hospital, si le pedimos una placa y vemos imagen de condensación, interconsulta en este momento con neumología, en este momento. Y va al interno, ustedes van a ir a hablar con el neumólogo y decirle, tenemos una gravedad con neumonía y va a venir a valorar y nos deja indicaciones generalmente, ¿sí? Pero, ¿qué tratamiento recibe de manera general? El tratamiento empírico,
de la neumonía no complicada, hay que darle macrólidos, ¿sí? Eritromicina, que no produce nada en el embarazo, eritro. Y si es una neumonía complicada, se puede usar hasta quinolonas. Obvio, se va a morir la mamá y el bebé también. Sabemos que afecta en algo al cartílago de crecimiento, pero otros dicen que no. Entonces, si tenemos que usar quinolonas, se tiene que usar. Y a veces asociado a un macrólido, ¿sí? Y un beta-lactámico. Si sospecha Staphylococcus aureus, vancomicina. 20% de estos pacientes desarrollan un desame pleural. ¿Ya? Muy bien. Complicaciones que pueda la neumonía, pues obvio, parto pretérito sí, ruptura prematura de membranas se ven, restricción de crecimiento sí. ¿Y qué podemos hacer? Prevención con una vacuna para neumococo y que les otorga a las pacientes 60 a 70% de protección. Muy bien, nada más de neumonía. Ah, no, nos falta la viral, perdón. La bacteriana habíamos tocado. Son virus A, virus B, RNA virus que causan infecciones respiratorias, ¿no? Hasta puede ir a la neumonitis. Pueden ser graves y epidémicas en el invierno. Sí, esto está un poco relacionado con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como bien saben, esto se disemina por las gotitas de fluid, de estos aerosoles, que al ingresar a nuestro sistema respiratorio infectan el epitelio de las células alveolares, de las glándulas, los macrófagos también, y comienzan a aparecer los síntomas de 1 a 4 días post-contaminación, ¿no? Y en la mayoría es autolimitada, pero este COVID no. La neumonía es una complicación más grave y difícil de diferenciarse de la bacteriana. El embarazo aumenta el riesgo de hospitalización en neumonía viral e incluso el ingreso a cuidados intensivos maternos, hasta en un 12% de estas pacientes. La pandemia de la cepa H1N1 fue grave, 11% de ellas murieron en UTI y puede añadirse infección bacteriana sobreagregada. ¿Sí? Un minutito, chicos, un minutito, llámenme unos 40 minutos, señora. Entonces decíamos que, bueno, el tratamiento de los casos no complicados, obvio, antipiréticos y reposo en cama. Y el tratamiento antiviral temprano es efectivo. Bueno, para estos otros se usaba el oseltamivir y el sanamivir, ¿ya? No hay en nuestro medio, pero esto está descrito en la literatura, en la farmacopea, en nuestros libros, ¿sí? Bueno, ¿para qué vamos a quejarnos de lo que somos los bolivianos? Disminuyen la duración del cuadro neumónico, ¿ya? Y si están bien, evitan que se complique. Eh, Ustedes saben muy bien cómo el remdesivir ha sido ampliamente solicitado y otros antivirales, más o menos sigue la misma filosofía, ¿sí? Hay que darlos en los casos de modelados a severos. Y aquí, fíjense esto que es, el anteaño pasado también ya estuvo con el, no ha cambiado mucho la bibliografía por si acaso. Cada año lo actualizamos conforme salgan actualizaciones, ¿sí? Pero el 2019 y a principios del 2020 se decían nuevas cepas aviares como el H5N1, H7N9 y el COVID-19 asiáticas emergen con una mortalidad mayor al 50%. Y les reitero, bueno, este mes hemos visto morir dos pacientes este fin de semana en mi hospital. A finales de mayo, menos de un mes, otra paciente, y hace 10 días hemos operado una paciente con neumonía por COVID y embarazo. El bebé se quedó en mi hospital, a la mamá le mandamos a cuidados intensivos de otro hospital, porque tenemos cuidados intensivos, no COVID en el Gemón Quiri, y también sabemos que murió. En menos de un mes, 4 mujeres gestantes murieron. Y si son gestantes, son jóvenes, chicos. No se embarazan de 60 años. Son jóvenes, ¿ya? Pero sí tenían una patología de base, diabéticas la mayoría. Los esfuerzos se orientan a las vacunas efectivas y se les recomienda la vacuna contra la influenza A como medida preventiva. Pues el CDC indicó hace un mes que no debe vacunarse a las mujeres gestantes,
No, no, falso. Se debe vacunar también a las mujeres gestantes contra el COVID, ¿ya? Se debe vacunar, se debe vacunar. Eso, han de llevar en el tema de COVID y embarazo con el doctor Mario García. Muy bien. Las neumonías por hongos son, pues algunas veces podemos verlos, ¿no? Y pues si se presentan neumonías por micosis, el tratamiento es con itraconazol, ¿ya? Itraconazol. Obviamente debe haber un estado inmunodeprimido para que haya una neumonía por hongos. Sí, aquí, como pueden ver, es frecuente en pacientes con VIH. Para ellas son graves. Otras neumonías, como por neumocistis carini, producen neumonitis intersticial, ¿sí? Tos seca, taquipnea, disnea, y en las radiografías se ven infiltrados difusos, tienen una mortalidad elevada, ¿sí? 50%. Uno de cada dos van a morir. Y pues, obviamente les pedimos valoración por neumología. ¿Por qué además? ¿Acaso el ginecólogo no puede? No, 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 ya no. La responsabilidad cuando está más repartida entre más gente y gente del rubro tiene menor repercusión legal. Sí, yo hice interconsulta de neumología y pues el experto en pulmones lo trató. Y se murió pues. Yo nomás lo he tratado todo, pues se murió y tiene alta mortalidad, fíjense, uno de cada dos. Entonces, ¿por qué no pidió interconsulta o con neumología? Seguro que el neumólogo lo hubiera curado. Usted no lo cura porque no es de la materia. Verá, ni bien hay, vaya interno a interconsulta con neumología. Lleve a la paciente. Si se presenta en estos casos la sulfamethoxazol con trimetoprim, ¿no? Bacterol, Bactrim, todas esas cosas hay que dar. ¿Ya? Muy bien. Hay que hacer profilaxis cuando los CDA4 son menos de 200 en VIH, ¿ya? Con pentamidina, ¿sí? Hay que hacer, y otras medidas preventivas más hay que hacer, cuando el conteo del CD4 es menor a 200. Tuberculosis, brevemente, etiología, el Mycobacterium tuberculosis, sí, ocasiona una reacción pulmonar granulomatosa, eso ya lo bien saben, y se presenta pues porque hay algún grado de inmunodepresión, ¿no? Tos con expectoración mínima, febrícula, hemoptisis y pérdida de peso también están entre las características clínicas, y en la radiografía infiltrados diversos, no hay uno patognomónico, cavitación, así se pueden ver, linfadenopatía mediastínica, ya lo saben muy bien, y el diagnóstico definitivo es por baciloscopía seriada, ¿no? Donde vemos a los bacilos ácidos resistentes, ácido-alcohol resistentes, ¿no? Tratamiento, el tratamiento de la tuberculosis 6 meses también en el embarazo, y se ha observado una curación buena, del 90%. Hay que dar isoniazida, rifampicina, piracinamida, con etambutol, no streptomicina. Hay bacilos, sin embargo, bien saben ustedes, multiresistentes. Yo veía mucha tuberculosis cuando yo era interno, lo que van a hacer ustedes al año. Ahora es menos, por si acaso, ¿ya? Pero los hay todavía, sobre todo en el área rural, y en mujeres, en pacientes que migran de otros departamentos. Pero en general ha bajado notablemente la tuberculosis. Por lo menos tuberculosis con embarazo no he visto estos últimos años, ¿ya? Y bueno, este último año hablaré porque estoy en el tercer nivel y se supone que ahí deben venir las pacientes con tuberculosis. Los efectos de la tuberculosis sobre el embarazo, pues produce parto pretérmino, restricción de crecimiento y llega incluso hasta el óbito fetal. Muy bien, sarcoidosis, muy rara vez, y como tal, leve mención. Es una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica, es una inflamación sistémica, caracterizada por acúmulo de linfocitos T y fagocitos dentro de los granulomas que no son casificantes, ¿no? Como la tuberculosis. Existe predisposición genética a la sarcoidosis, a esta reacción inflamatoria sistémica, y la afectación pulmonar es la más frecuente como neumonitis intersticial y linfadenopatía mediastínica, ¿sí? El tratamiento es con corticoides y metrotexate. Esto está contraindicado en el embarazo. No es recomendable que sin planificación una mujer se embarace, porque esto es nefasto en el primer trimestre, nefasto. Debido a que es poco común esta neumopatía, se observa rara vez en el embarazo y puede incrementar la incidencia de preeclampsia, parto pretérmino y tromboembolia.
Eso es cierto, ¿sí? En la preeclampsia hay un estado, el embarazo es un estado inflamatorio y en la preeclampsia se incrementa y con una enfermedad inflamatoria empeora mucho más aún. Otro trastorno genético, la fibrosis quística. Pues para este trastorno hay más de 1500 mutaciones de un solo gen, de 230 kilobases, en el brazo largo del cromosoma 7, quien codifica un polipéptido que funciona como un, bueno, en, el, en, la conducción de del cloruro, ¿no? En la membrana. La mutación de este conducto del cloruro, como está, no se puede haber un adecuado transporte del cloruro, existen alteraciones en el transporte de este electrolito transmembrana en las células de los epitelios, de algunos epitelios. Esto afecta la secreción, como donde los senos paranasales, en los pulmones, en el páncreas, en el hígado y también en las trompas y hasta de repente en el conducto endocervical, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en estos epitelios el transporte del cloruro está afectado por esta mutación de este gen. Y de modo que se pueden ver secreciones espesas, viscosas, obstructivas, que se inflaman en el pulmón y pueden infectarse secundariamente con bacterias y pues y terminan haciendo fibrosis extensa y llevando incluso a la insuficiencia respiratoria. La clínica de la fibrosis en el embarazo guarda mucha relación con qué grado de afectación tiene de disfunción ese pulmón, en qué medida está afectado ese pulmón, para ver en qué medida también va a repercutir durante el embarazo. Si se añade disfunción pancreática, puede sumarse una diabetes, se empeora todavía, y empeora la clínica, y se complica mucho más la gestación. Pero el embarazo per se, el embarazo no afecta a la fibrosis, pero la fibrosis sí afecta sobre el embarazo. El tratamiento se realiza en base a la disfunción pulmonar, sus infecciones sobrepuestas y si tiene o no diabetes. Bronquiodilatadores, este desoxirribonucleasa 1 de tipo humano recombinante inhalado reduce la viscosidad de las secreciones. Verán el tratamiento paliativo. También hay que humidificar con una solución salina al 7% y que les alivia a las mujeres. Como verán, nada deseable. Hay situaciones, pues, de repente, que no es recomendable que se embarace la mujer. Y si lo va a tener que hacer, hay que informarle todos los riesgos para ella y para su bebé. Voy a presentar dos casos clínicos para terminar, ¿ya? Paciente de 32 años de edad ingresa con diagnósticos de preeclampsia severa, con una gestación de 38 semanas. Preeclampsia severa, 38 semanas. La realizan una cesárea por preeclampsia severa y obtienen un recién nacido con Apgar 8, peso adecuado para la edad. Es una preeclampsia tardía, por eso está con Apgar 8. En el transquirúrgico, el anestesiólogo le administra a la paciente 3 litros de líquidos por suero, por vena, y mientras se van operando, la paciente presenta tos y expectoración rosada, espumosa, y por lo que los refieren al tercer nivel, donde fallece la mujer. Falleció la mujer. Esto pasó en el hospital Cochabamba. Ay, ¿para qué más vamos a hablar? ¿Sí? ¿Qué complicación es esta? ¿Qué complicación? Preeclampsia, le dan líquidos, no dicen nada más, por ejemplo, había edema en extremidades inferiores. Bueno, en ese tiempo ni idea el grupo médico que atendió. Hace unos 12 años debe ser eso. Otro caso clínico, primigesta de 38 años, embarazo de 39 semanas, tiene antecedente de cardiopatía no especificada, manejada en centros de salud Chávez Ancho. ¿Qué miércoles ha hecho esta paciente en ese miserable puesto de salud? Primer nivel, una vergüenza. La refieren para matarlo al hospital Cochabamba, donde la internan, es lo peor. La internaron a las 6 de la mañana para cesárea. El nuevo médico de guardia, yo en este caso, le pedí una valoración cardiológica prequirúrgica. ¿Cómo va a entrar cesárea?
si no tengo una valoración del riesgo quirúrgico, ¿no? Repetí, pero la paciente no está de acuerdo con esa determinación, hace su escándalo, me dice, usted me está viendo como si fuese un monstruo, un fenómeno. No, señora, tienes que hacer una valoración cardiológica. Bueno, llama a su esposo, se funfuñan los dos, se retiran de la institución y ellas mismas se van al tercer nivel. Qué vergüenza. En el tercer nivel, yo le vi a las 10 de la mañana, fue internada a las 6 de la mañana. En el tercer nivel la operan a las 5 de la tarde y fallece a las 22 en la terapia intensiva. Le administraron 3.000 ml de cristaloides. ¿Qué es esto? Y el anterior caso, esto es un edema agudo de pulmón. Su frecuencia es 1 en 500, 1 en 1000. Sus causas son cardiogénicas y no cardiogénicas. Ya lo saben ustedes. Cardiogénicas es un edema hidrostático, ¿sí? Originado por presiones hidráulicas capilares pulmonares altas. Eso es el cardiogénico. Y el no cardiogénico es un edema de permeabilidad, ¿sí? Que era por daño endotelial del capilar pulmonar. Esto es más frecuente que esto. Y he relatado los dos casos, justamente, los dos casos. El primero está más relacionado con el no cardiogénico, con la preeclampsia, y el segundo con el cardiogénico. 50% de los edemas de pulmón tienen síndrome séptico, aborto séptico, sepsis puerperal, tocólisis con betamiméticos, con citodrina. Una mujer viene con amenazas de parto prematuro, ¿ya? A mi hospital. Vino con amenazas de parto prematuro hace muchos años. Y le dimos un betamimético para hacer tocólisis. Usamos citodrina. Y la paciente empieza a tener dificultades respiratorias y se murió. Yo me puse a pensar, si esta mujer no venía por su amenaza de parto prematuro, de su casa no se movía, la guagua nacía en su casa. Un prematuro se iba a morir el bebé, pero no la mamá. No la mamá. Se murió porque usamos betamiméticos. No vamos a analizar qué dosis, todo, pero se murió por usar betamiméticos. Hizo un edema agudo de pulmón que le llevó a la muerte. Se hubiera muerto su guagua por prematuro en su casa, pero se murió la guagua y la mamá en nuestro hospital. Hace años es esto, por si acaso, ¿ya? Bueno, pues les comento eso. Preeclampsia grave también da edema agudo de pulmón. El uso del sulfato de magnesio, fíjense la preeclampsia, y usamos sulfato en las preeclampsias, y los dos son factores de riesgo para tener edema agudo de pulmón. También otras causas de edema son las hemorragias obstétricas con sobrecarga hídrica y iatrogénica. Mucho líquido. Ha perdido mucha sangre. Dale líquido. Interno, dale líquido. Fulanito, seguí dando líquido y le llevamos un edema de pulmón y murió. O lo vemos complicado. Muy bien. El edema hidrostático cardiogénico, el segundo caso que les relaté, la insuficiencia ventricular que ocasiona edema pulmonar casi siempre se acompaña de algún tipo de hipertensión o de malformación anatómica congénita en el corazón de la mamá, ¿no? O está adquirida, como la fiebre reumática. La disfunción diastólica a menudo es consecutiva a una hipertensión crónica, a obesidad o a ambas. Bueno, hay algún grado de disfunción que genera el edema de pulmón, disfunción cardíaca. La ecocardiografía puede hacer un diagnóstico de disfunción diastólica y también de la cuantificación del péptido natriurético cerebral, que son liberados por los miocitos. Se puede cuantificar y medir el grado de disfunción diastólica que tiene esta paciente. Esto no lo podemos hacer nosotros, sino el cardiólogo. Bueno, se haga o no, nosotros tenemos que hacer medidas preventivas y, si amerita el caso, a darle tratamiento con furosemida 20 a 40 miligramos endovenoso. Y si está hipertensa, manejar la hipertensión. Hay que restringir los líquidos parenterales. Si en el Cochabamba, donde el primer caso, la preeclámptica, hubiera recibido poco líquido, no hubiera llevado a edema agudo del pulmón y no hubiera muerto. Muy bien. Y finalmente, esta es nuestra última diapositiva, el síndrome de insuficiencia respiratoria. Ya ese pulmón ya es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente este pulmón? Pues que tiene una lesión pulmonar y muchos orígenes.
¿ya? En la insuficiencia respiratoria que vemos en el embarazo, generalmente por aumento de la permeabilidad que lleva a un edema agudo de pulmón y a una insuficiencia respiratoria. Esto podemos verlo 1 en 3.000 a 6.000 nacimientos. Su mortalidad es alta, 45%, y llega a 95% cuando es por sepsis puerperal. O sea, muchos orígenes llevan a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El diagnóstico es disnea, taquipnea, disminución de la saturación de oxígeno. Rayos X se observan infiltrados pulmonares, además de datos de insuficiencia respiratoria expresados por estos trastornos, ¿no? La saturación, la valoración que nos hace el neumólogo está descrito acá, ¿sí? No los voy a mencionar, simplemente ahí pueden mirarlo y pues esto lo va a hacer el neumólogo y nos va a hacer algunas recomendaciones y nosotros vamos a manejar conjuntamente. Él el embarazo, nosotros el embarazo y él el pulmón. Bueno, las complicaciones de la gestación aumentan los casos de insuficiencia respiratoria. La triada mortal, vale decir, hemorragia, preeclampsia y sepsis, pueden terminar en síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Y lo empeoramos y lo encharcamos con sobrecarga de líquidos. Otros trastornos como la coriomionitis, o sea, ruptura prematura de membranas de muchos datos de evolución, 5, 10 días. Pielonefritis, que es frecuente en el embarazo. Embolia de líquido amniótico, que sucede solo en el embarazo, que se ven algunas veces. Yo conozco la muerte materna de una paciente. Además, la mola, donde ha deportado células del tromboblasto y lo ha llenado el pulmón, terminan también haciendo síndrome de insuficiencia respiratoria. Pues finalmente la terapia tocolítica y la terapia fetal son causas descritas, ¿no? Entre las causales de la, ¿qué se llama? De la hemorragia, de la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cómo se produce la fisiopatología? Lesión endotelial en el capilar del pulmón, liberación de citoquinas, reclutamiento de neutrófilos, liberación de más citoquinas, mayor daño ístico, empeora pues el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y esta pasa en la fisiopatología por 3 fases: exudativa, fibroproliferativa y fibrótica. Deja secuelas para el posembarazo. La magnitud del cuadro clínico depende de la magnitud de la lesión y del estadio de la enfermedad. Al inicio solo hay hiperventilación con alcalosis, luego se presenta edema, extravasación de células inflamatorias y eritrocitos, fíjense, hasta células están saliendo. Si continúa la agresión, pues se acentúa la disnea, taquipnea, hipoxemia, la elasticidad del pulmón disminuye, aumentan los cortocircuitos, los shunts, y cuando esto excede el 30% aparece hipoxemia resistente, acidosis metabólica, falla y paro cardíaco. Como verán, es un casito especial del embarazo, hay que tener cuidado, hay que manejar con muchas especialidades. Y si vamos a llegar a estas situaciones, chicos, es que viene la paciente, están mandando así de Tapacarí, están mandando así de Quillacollo, porque en nuestro hospital no pasa estas cosas en primera instancia. En el tercer nivel ya es un poco más calificado, pero algunas veces nos equivocamos. El tratamiento es multidisciplinario, hay que darle oxígeno suplementario, corregir la bulimia adecuadamente, hay que tener cuidado con las transfusiones, los cristaloides, hay que dar antibióticos y eliminación del foco séptico si es por sepsis puerperal, una ventilación asistida si existe insuficiencia respiratoria, ¿sí? Eso hay que meterlo a cuidados intensivos. En resumen, niños, el embarazo produce cambios anatómicos y funcionales en el sistema respiratorio. Hay patologías pulmonares que afectan el embarazo y las complicaciones del embarazo producen complicaciones pulmonares. Bueno, si hay alguna pregunta, les escucho, niños. Un temita un poco pesadito, ¿no? 22 habíamos acabado. Les escucho qué preguntas tienen.